Hoy quiero compartirte este pasaje de la Biblia que es fundamental para nuestro vivir. Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto significa que solo por Cristo podemos acercarnos a Dios, porque fundamentalmente la fe debe estar centrada en Jesucristo, la respuesta absoluta de Dios, única y suficiente. Cuando el ser humano pecó, fue prometer a Cristo para aplastar la cabeza a Satanás. Fue la promesa de la muerte de Cristo para cubrir el pecado, para cubrir nuestra culpa, para ser libres de la maldición, de la condenación, del castigo, del infierno, para que uno pueda volver a la comunión con Dios. Precisamente siendo Cristo la respuesta de Dios para volver a su comunión, por eso la Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es que en el versículo número 1 de este mismo capítulo, Hebreos 11, se define la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, esta definición de fe habla de la fe de los antepasados. Cuando recibieron la promesa de Dios, de Cristo como el Salvador, ellos tuvieron la certeza en esa promesa y por lo mismo esperaron con total seguridad el cumplimiento de esa promesa. Y aunque no vieron a Cristo, en verdad creyeron en Él. Por eso fueron justificados, por eso fueron perdonados, por eso recibieron la salvación, por eso volvieron a la comunión con Dios, porque solo Cristo nos da esa comunión maravillosa con Dios. Entonces hoy nosotros necesitamos reconocer la necesidad que tenemos de volver a la comunión con Dios, porque precisamente el pecado fue el que separó al ser humano de Dios. Y estando el ser humano lejos de Dios, esclavo del pecado, esclavo de Satanás, bajo maldición, para tener vida eterna, para tener salvación, necesita volver a la comunión con Dios. Y por eso Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, solo por la fe en Cristo podemos ser perdonados de nuestros pecados, nuestra culpa es quitada. Solo por la fe en Cristo hay ya una reconciliación con Dios, hay un agrado de Dios para con nosotros, porque ciertamente Dios aborrece el pecado. Y si nos acercamos a Dios, debemos creer que Él precisamente nos recibe como hijos, nos da la salvación, nos da la vida eterna. Por eso, por la fe, podemos creer que Dios galardona, que Dios recompensa, que Dios responde cuando vamos a la comunión con Él. Aunque sabemos que esa respuesta de Dios es parte de su gracia, porque nadie puede acercarse a Dios si Cristo no nos hubiese sido dado como Salvador. Pero además, Cristo nos fue dado como Salvador y podemos creer en Él por la obra del Espíritu Santo. Así que anímate hoy a creer en Cristo, a recibirlo por medio de la fe, para que te acerques a Dios y en esa comunión con Dios tengas la recompensa, la bendición, el galardón, y esto es salvación, vida eterna, comunión. Pero obviamente este galardón no es por merecimiento, no es porque lo merezcamos, no es porque lo logremos, sino que es el resultado de la gracia de Dios en Cristo. Pero en verdad Dios promete darnos ese galardón maravilloso, darnos la salvación, la vida eterna y toda clase de bendición por medio de la fe en Jesucristo. Hoy puedes acercarte a Dios creyendo en Jesucristo y Dios te va a recibir.